Bien, entonces como hace un momento hablábamos, es muy importante que nosotros podamos detectar el lugar donde se encuentra este soplo, siempre donde exista una mayor intensidad, donde ustedes lo puedan percibir mejor, puede estar desde luego la alteración. Hay algunos soplos que se irradian a diferentes lugares y que puede confundirles dentro de lo que es el diagnóstico. Un ejemplo tal es el caso de una valvulopatía aórtica que la misma puede irradiarse a lo que es el foco accesorio o el foco de Ehrlich y también puede irradiarse a nivel de lo que corresponde a las carótidas. Por lo tanto, estos soplos pueden encontrarse en diferentes lugares, como les había comentado, ya sea en la base, ya sea en la punta, dependiendo si las válvulas sigmoideas o dependiendo si las válvulas a veces son las dañadas, o en algunos casos también, ¿no? Tratar de buscar otro lugar donde poder percibir este soplo, como en el caso del foco tricúspide, que puede encontrarse justo por debajo de la apófisis. Aunque hoy en día ha perdido revuelo esta descripción de poder percibir este soplo en la apófisis, la verdad que se oculta mucho mejor en el cuarto, quinto espacio borde parasternal derecho por parte del, perdón, borde parasternal izquierdo por parte del paciente. Entonces, son algunos datos que nos están orientando a pensar y a tener una idea. Un ejemplo, a veces cuando ustedes van a consulta y a los que van a empezar diciendo en su rotación de cardiología, es muy importante que nosotros podamos auscultar y saber dónde están los diferentes focos auscultatorios. Si vemos acá la imagen, nos está mostrando el foco aórtico. El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal, borde parasternal derecho, acá. Entonces, el foco pulmonar se encuentra en el segundo espacio, borde parasternal izquierdo, que lo podemos ver acá, ¿no? El foco pulmonar. El foco accesorio o también el foco de Ehrlich se encuentra en el tercer espacio, como vemos acá, en el tercer espacio, borde parasternal izquierdo. El foco tricúspide o el área tricúspide se puede encontrar en el cuarto a quinto espacio intercostal, borde parasternal derecho, como vemos acá en la imagen. Algunos libros nos dicen que también puede auscultarse bien el área tricúspide por debajo de la apófisis. La verdad es que yo no concuerdo mucho con esto que algunos libros mencionan, porque yo lo percibo mejor, el área tricúspide lo observo mejor a nivel del cuarto, casi quinto espacio, borde parasternal izquierdo, los que lo percibo muy bien el foco tricúspide. Y por último tenemos el área o el foco mitral, que se cuenta también en el quinto espacio, línea clavicular media. Como vemos acá, acá tenemos esta línea imaginaria que está dividiendo la clavícula en dos. Entonces, esta línea tiene que, me guío, más o menos se encuentra por bajo de la tetilla. Debajo de la tetilla voy a encontrar el área mitral o el foco mitral para poderlo revisar y ver que no exista ningún soplo. Pues, por lo menos estos 5 tienen que saber: foco aórtico, foco pulmonar, foco accesorio, foco tricúspide, foco mitral. Entonces, todos estos focos me ayudan dentro de lo que es la auscultación. Y es importante que ustedes vayan auscultando, porque si van a percibir un soplo, entonces vayan viendo dónde tiene mayor intensidad. Y ahí esa es la válvula que está dañada y que tienen ya una sospecha diagnóstica, ¿no? Y acá podemos ver algo interesante, que es la irradiación. Fíjense, acá yo tengo estos puntos que vemos acá de color plomo, más o menos, nos está indicando el área, ¿no? O el foco que yo tengo que examinar. Un ejemplo acá me está describiendo el foco aórtico, ¿no? O el área aórtica. Y como les dije hace un momento, que generalmente esta alteración en la válvula aórtica, si hay una alteración, hay una estenosis o hay una insuficiencia, prácticamente este soplo puede irradiarse a nivel del cuello como también a nivel de lo que es el foco accesorio, que lo vemos acá. Pero eso es importante, ¿no? O sea, si yo tengo una válvula que está lastimada, una válvula aórtica, inmediatamente
podemos percibir mejor este tipo de alteración que se va a traducir en un soplo a nivel de lo que corresponde el foco aórtico como tal. Entonces, por eso nos está mostrando esta imagen de color rojo, donde se irradia a carótides y también se irradia a foco accesorio. Por otro lado, tenemos el área pulmonar, como vemos acá, que se puede irradiar ya sea a nivel infraclavicular, como también a nivel de lo que es el foco accesorio. Entonces, estos dos lugares puede irradiarse el soplo que se encuentra en el área pulmonar o en el foco pulmonar. Es muy raro la verdad encontrar alguna alteración en la válvula pulmonar, porque es una válvula que la verdad es muy rarísima que se llegue a dañar por ese Z o X motivo, pero bueno, pues siempre hay que saber cómo puede presentarse el soplo y dónde puede irradiarse. Por otro lado, tenemos acá el foco el foco tricúspide. Si vemos acá, pues, entonces el soplo se puede irradiar nomás al lado, casi incluso al lado derecho. Este soplo también se puede irradiar a la pausifoides, por eso es que algunos libros nos dicen ausculta por debajo de la pausifoides, pero la verdad les recalco, yo no lo he visto hasta ahora, no tengo ningún paciente que tenga una irradiación a la pausifoides. Por otro lado tenemos el área o el foco mitral, como podemos ver acá en la imagen. Este foco es también importante dentro de lo que es la revisión de la válvula mitral. Entonces, si yo tengo acá algún grado de valvulopatía, inmediatamente esta válvula me va a generar un soplo que se puede irradiar donde a veces puede llegar incluso a lo que es el foco accesorio o foco de ERP. Entonces, es una imagen que ustedes tienen que grabarse, posiblemente donde pueda viajar el soplo que presenta el paciente producto del daño valvular. Muy bien. Entonces vamos viendo otras imágenes, acá lo mismo, podemos ver, ¿no? Algunos pacientes que pueden presentar irradiación del soplo hacia otros lugares y de repente incluso hacerles confundir dentro de lo que es la revisión del corazón durante lo que es la auscultación, ¿no? Entonces, un ejemplo acá podemos ver, nos está mostrando con una flecha que puede existir una estenosis pulmonar, cuya estenosis, bueno, pues afectaría también al área mitral, como podemos ver la imagen. O en todo caso, estas dos imágenes que están superpuestas, automáticamente nos están mostrando cómo el foco tricúspide está, desde luego, irradiándose a otros lugares y que en su momento nos va a, desde luego, orientar en la mejor y en la mayor auscultación de estos pacientes. Bien. Entonces, lo que les hablaba, ¿no? Hace un momento, algunas situaciones puede llevar a que nosotros podamos escuchar mejor el soplo, los cambios de posición, la respiración, el esfuerzo en algunos casos, e incluso algún grado de tratamiento que nosotros hacemos y que pueden condicionar también el cambio de ese soplo que yo he percibido en algún momento. Bien. Entonces, vamos a pasar a describir estos soplos. Ojo, quiero que pongan muy atención acá, porque vamos a hablar de los soplos sistólicos. Estos soplos sistólicos en las válvulas semilunares y también en las válvulas AB. Los soplos sistólicos, chicos, no se olviden, los soplos sistólicos pueden ser o son resultado de una estrechez, hablando de las válvulas AB. Perdón, las válvulas semilunares o sigmoideas. Las válvulas semilunares o sigmoideas pueden estrecharse y esta estrechez puede condicionar ¿qué? Un soplo sistólico. Estos soplos sistólicos pueden ser eyectivos, pueden ser soplos sistólicos de regurgitación. ¿Cuándo hablamos de soplos sistólicos de regurgitación? En las válvulas AB. Un ejemplo, en las válvulas AB, chicos, jamás de los jamases pueden usar la misma descripción de las válvulas semilunares o sigmoideas. Un ejemplo, para que me entiendan, una estenosis de la aorta me va a producir un soplo sistólico. Una estenosis de la válvula mitral
una estenosis de la válvula mitral, me va a condicionar, desde luego, que hable de insuficiencia, ¿no? O sea, es todo lo contrario. Por lo tanto, acá vamos a hablar y describir cada uno de estos soplos y, ojo, muy importante, se ha visto que algunos niños pueden tener soplos inocentes, ¿no? Estos soplos inocentes o funcionales son normales y no afecta para nada en cuanto a lo que es el desarrollo o el trabajo del corazón. Soplos inocentes son muy buenos y que desde luego van a ayudar bastante a que nosotros podamos entender de que no son patológicos. Los niños, algunos nos mandan con soplo, escuchamos y está con un soplo funcional. Entonces los soplos funcionales no necesitan tratamiento, no necesitan nada para poder, desde luego, condicionar la presencia de este soplo. Bien, entonces acá nuevamente hemos colocado el primer, segundo ruido cardíaco para que lo vuelvan a escuchar. No son ruidos normales, pero, ojo muy importante, eso no quiere decir que nosotros descuidemos esta parte, ¿no? Acá podemos ver, igual lo mismo, el primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, que representan un trabajo continuo de las válvulas como tal. Y acá tenemos un ejemplo, la presencia de un tercer ruido cardíaco y también la presencia de un cuarto ruido cardíaco. Si ven bien la imagen, van a ver que en un inicio tenemos el cuarto ruido cardíaco, seguida del primero está el segundo y después el tercero. ¿Qué es lo que tenemos que pensar acá? Saber que este ruido que están haciendo los cuatro, bueno, en este caso serían, ¿no?, los cuatro, favorezcan de alguna otra forma en cuanto a lo que es la presencia del ritmo de galope. Cuando nosotros encontramos más de dos, encontramos tres ruidos, cuatro ruidos, automáticamente ahí hablamos de un ritmo en galope, como vemos en la imagen, que es patológico, lógico, ¿no? Entonces, los soplos sistólicos en las válvulas, no se olviden, en las válvulas AB, que es la aórtica y la mitral, un soplo sistólico va a denotar que insuficiencia mitral. Ojo, muy importante, no se olviden, ¿no? Les recalco nuevamente, un soplo sistólico en las válvulas AB van a reflejar una estenosis, pero en las válvulas semilunares, una estenosis va a reflejar que una estrechez. Por lo tanto, eso hay que tener bien en cuenta antes de tener una idea de por qué el paciente tiene una insuficiencia mitral y por qué no lo está consumiendo. Generalmente nosotros tenemos que ver que estas válvulas mitrales son muy común de encontrarlas, ¿no? En el sentido de que hay mucha población que está o padece de una insuficiencia mitral. Pero para fines prácticos, para que ustedes puedan entender y para que el resto de sus compañeros entiendan, se habla, les recalco, soplo sistólico en las válvulas semilunares es igual a estenosis y en las válvulas AB es igual a insuficiencia. Muy bien, por eso estamos hablando de la insuficiencia mitral en lo que son los soplos sistólicos, ¿verdad? Porque acá les he mostrado la diapositiva que nos dijo soplos sistólicos. Soplo sistólico en la válvula AB es igual a ingurgitación. No me he pasado, vamos a regresar. Acá tenemos la válvula mitral, entonces prácticamente esta válvula, acá podemos ver algunas características de una insuficiencia mitral. Este soplo va a estar presente en el primer, ¿no?, en el primer espacio prácticamente que implica o que se relaciona con la tetilla del corazón, por debajo de la tetilla. Es un primer ruido cardíaco que en cierto sentido puede tener una mayor intensidad al inicio o en todo el ruido como tal, ser holosistólicos o pansistólicos, ¿no? Podemos tener algunos soplos que son soplantes, son decrecientes, y que eso me va a orientar desde luego a pensar de que este soplo producto de una estenosis, bueno, pues trate de cuidarse lo más posible para poder, en todo caso, percibir o no percibir el soplo.
Entonces, nuevamente les recalco, la insuficiencia mitral se relaciona con una válvula que está deteriorada, que no se puede cesar, que tiene regurgitación. Este soplo que vamos a encontrar puede ser holosistólico o pansistólico, dependiendo, desde luego, es la mayor intensidad. Puede ser soplantes, como su nombre lo indica, decrecientes, que van bajando de intensidad. Y el foco, no nos olvidemos, quinto espacio intercostal, prácticamente línea clavicular media por debajo de la tetilla. Bien. En las causas, ¿cuáles son las causas que me pueden llevar a una insuficiencia mitral? Por un lado, tenemos la fiebre reumática, la más conocida. La fiebre reumática es una enfermedad autoinmune que puede afectar a las válvulas del corazón y por ende condicionar alguna alteración en el funcionamiento del corazón como tal. Las causas más comunes, fiebre reumática, endocarditis infecciosa y la hipertensión. Esas han sido las causas que más comúnmente, bueno, pues se relacionan con esta situación. Por lo tanto, la fiebre reumática es una situación muy alarmante porque lamentablemente en este tipo de enfermedades existen algunas repercusiones en el funcionamiento del corazón y pueden llevar a mayores alteraciones a un futuro. Por lo tanto, las causas de una insuficiencia mitral, estamos hablando de la fiebre reumática como la primera causa en nuestro medio, segunda causa una endocarditis infecciosa y por último la hipertensión arterial. ¿No? Son causas que, bueno, pues pueden condicionar y favorecer en cierto sentido la presencia de este soplo que se relaciona con la insuficiencia mitral. La clínica, generalmente el paciente, bueno, pues tenemos una insuficiencia mitral aguda y una crónica. La insuficiencia mitral aguda se caracteriza porque podemos encontrar un edema agudo de pulmón y disnea. ¿No? Podemos encontrar eso. Y en la crónica, generalmente, bueno, pues se relaciona con una insuficiencia cardíaca izquierda, hay disnea, hay astenia y hay fatiga, pero posteriormente es difícil el poder tener una idea clara, sabiendo que hoy en día se les está explicando esta situación importante, que es las causas y la clínica que puede tener mi paciente que en algún momento ha presentado una alteración, ¿no? Entonces, nuevamente les recalco, bueno, dentro de la insuficiencia mitral, la clínica es muy importante, la causa también es muy importante y podemos hacer un buen examen físico, ¿no? Vamos a encontrar signos de insuficiencia cardíaca izquierda en mi paciente. El paciente nos va a decir, tengo palpitaciones, me canso rápido. Prácticamente esos datos son importantes para que tú puedas continuar con tu actividad. Por lo tanto, también vamos a encontrar un pulso que vamos a poderlo ver, el pulso Zeller o parvus, que quiere decir pulso Zeller y parvus, que apenas nosotros lo percibimos y es amplio el pulso. Por lo tanto, estos datos también nos ayudan a poder nosotros tener una idea de lo que se está manifestando con esta patología. Por otro lado, también podemos encontrar un latido apexiano dependiendo de la intensidad o el potencial que se esté desde luego describiendo dentro de lo que es esta explicación de la insuficiencia mitral. No se olviden, son situaciones que a nosotros nos van a orientar el momento que auscultemos, que podamos presentar en todo caso alguna causa que indique que tú estabas con alguna alteración a nivel del corazón y que eso está repercutiendo en la insuficiencia o en todo caso en esta situación que estamos viendo en cuanto a lo que es una ingurgitación de tipo mitral. Acá en la imagen podemos ver eso, ¿no? Cómo la sangre está regresando a lo que corresponde la aurícula izquierda. Y por ende, bueno, pues nosotros tenemos que ir viendo si es que va a necesitar algo más, ¿no? Dentro de lo que es la descripción de este soplo. Bien, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Alguna duda? No, doctor, mi conexión está muy mal. Bueno, no hay más. Se está trabando todo.
A ver, entonces yo voy a preguntar, pues ya que nadie no quiere preguntar, yo preguntaré. Jessica, ¿cómo puede describir usted bueno, a ver, hábleme dónde están localizados los focos auscultatorios? ¿Dónde está localizado el foco aórtico? ¿Dónde está localizado el foco tricúspide, etcétera? Jessica, la escucho. Doctor, lo que te estás pidiendo, me parece que no hay audio. Doctor, dice que está mal su audio. Ya, a ver. María, usted. María, la estoy escuchando. ¿Dónde se encuentran los focos auscultatorios? Doctor, ¿yo? El foco aórtico se encuentra en el segundo espacio intercostal. El foco pulmonar igual en el segundo espacio intercostal. Lado, Segundo espacio, ¿qué más? segundo espacio intercostal izquierdo, el pulmonar. Borde Borde. pulmonar, borde. Borde para esternal izquierdo. Ya. Ujú. El mitral en A ver, el foco aórtico, a ver, foco aórtico, segundo espacio intercostal, borde parasternal para esternal derecho. derecho. El pulmonar, El segundo espacio intercostal, borde parasternal izquierdo. ya, ¿qué más? El mitral, apófisis sifoides, pero usted dijo que se escuchaba mejor Mitral. en el tricúspide, doctor, ¿verdad? El tricúspide. Pero usted dijo que se escuchaba mejor en el cuarto o quinto espacio. Borde No. parasternal, Parasternal izquierdo. ya. Y por último, El accesorio. el mitral, ¿dónde está? El mitral está en el quinto espacio intercostal, borde parasternal izquierdo, doctor. ¿Segura? El mitral, sí. Ujú. ¿Está de acuerdo? ¿Qué hacía? No, clavícula medio. ¿La ha escuchado, María? ¿Qué ha dicho que hacía o no? Yo no lo he escuchado. No, ¿qué dijo? Clavícula medio. Ah, sí, Claro. la línea media clavicular. Línea medio clavicular, quinto Izquierda. espacio, ¿no? Por debajo de la tetilla, en Sí. algunos casos. ¿Y el foco accesorio dónde está? En el tercer espacio intercostal. Ya. Tercer espacio, borde parasternal izquierdo. Ajá. A ver. Luicael, si el soplo tiene una mayor intensidad a la mitad y es un soplo de tipo estenosis, ¿cómo lo vas a describir? ¿Cómo voy a describir, doctor? Sí, si es un soplo de una estenosis, Mesosistólico, ¿no, doctor? eso es historia. Exacto. Si tiene mayor intensidad a la mitad, entonces hablamos de un soplo mesosistólico porque, bueno, pues un soplo sistólico, no se olviden, nos habla de una estenosis. Deme un minutito, chicos, hola.
Bien, entonces, correcto, ¿no? No se olviden, nuevamente les vuelvo a recalcar, quiero ser insistente en este punto para evitar inconvenientes con ustedes y en prácticas. Las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, si nosotros percibimos un soplo sistólico, este soplo sistólico, desde luego, va a reflejar una estenosis. Pero si ustedes perciben un soplo diastólico, va a reflejar regurgitación. Y esto se invierte en las válvulas AB. En las válvulas AB, mitral y tricúspide, nosotros hablamos de un soplo sistólico cuando hay insuficiencia y un soplo diastólico cuando hay estenosis. En este caso, les vuelvo a recalcar, estamos hablando de soplos sistólicos y a nivel de la mitral vamos a hablar de ¿qué? De insuficiencia. Entonces, la válvula aórtica es insuficiente, está dejando regresar la sangre hacia lo que corresponde la aurícula izquierda. Por eso hablamos de insuficiencia mitral, porque la mitral debería cerrarse de forma hermética y el ventrículo izquierdo contraerse y expulsar la sangre por la aorta. Pero en esta situación, lamentablemente, tenemos esta alteración que puede conllevar a la presencia de este soplo como tal. Bien, entonces, continuamos. En la insuficiencia mitral, como lo habíamos mencionado anteriormente, podemos tener una insuficiencia mitral aguda, ¿verdad? Aguda. Generalmente la causa de una insuficiencia mitral aguda es traumática. Algunos pacientes que tienen algún trauma a nivel de tórax pueden tener, desde luego, una insuficiencia mitral aguda. ¿Por qué se va a caracterizar? Por una congestión muy exagerada, bueno, en sí se refleja por un edema agudo de pulmón, ¿no? El paciente va a presentar un edema agudo de pulmón. Hay que tener cuidado mucho con estos pacientes que presentan una insuficiencia aguda, ¿no? Pero la causa más común es traumática. La crónica puede ser muchas causas, ¿no? Puede ser una valvulopatía ya sea de tipo reumático, una valvulopatía tal vez por la edad también incluso, ¿no? Porque algunas personas que, bueno, van pasando los años, así como envejecen, ahora tienen cambios superficiales, también tienen cambios a nivel interno. Y esto puede, desde luego, explicar de por qué algunas válvulas empiezan a fallar y que, bueno, la explicación es producto nada más de lo que corresponde la vejez o los años, ¿no? Hablando de la parte degenerativa. Generalmente los soplos que se relacionan con una insuficiencia mitral, como vemos en la imagen, podemos ver que el soplo se puede irradiar incluso a nivel de la axila, ¿no? Del lado izquierdo. Esta irradiación, bueno, pues me hace entender de que tenemos que hacer un procedimiento o en todo caso programar lo más rápido que podamos para hacer el cambio de la válvula en ese momento dado, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los soplos se pueden irradiar a diferentes lugares, pero el hecho de que tú vayas auscultando y que percibas una mayor intensidad en algún área te va a ayudar en el diagnóstico de ese tipo de alteración en la válvula correspondiente. Acá vamos a tener, bueno, ahí es un audio que nos refleja cómo se percibe un soplo, ¿no? De tipo insuficiencia o un soplo sistólico que refleja insuficiencia en las válvulas auricoventriculares. Miren, es un soplo continuo, ¿no? Que no tiene mayor intensidad. Yo veo que es un soplo, bueno, pues que conserva la intensidad, pero aún así no tiene ninguna interrupción en la misma, puesto que estamos hablando de un soplo de tipo insuficiencia, ¿no? Entonces, así vamos a ir viendo algunas características de los soplos. El anterior que vieron es de un soplo tipo insuficiencia mitral, ¿no? Ahora este otro que vamos a escuchar, perdón, es un soplo, una insuficiencia mitral, pero de tipo crónico, ¿no? O sea que con el tiempo, con los años, la válvula ha empezado a fallar y ha empezado a regurgitar la sangre hacia la aurícula izquierda. El audio, entonces, escuchen bien.
¿no? Entonces, muy interesante el poder percibir estos soplos. Son de mayor relevancia, son continuos. Siempre los soplos de insuficiencia van a ser continuos, ¿no? Mientras que los sistólicos van a tener una mayor intensidad. Generalmente son romboidales y eso le orienta, desde luego, a poder hacer nuevamente una descripción de este soplo que estamos hablando y que estamos viendo ahora. Bien, la insuficiencia tricúspide, lo mismo, ¿no? Si hablamos de insuficiencia, hablamos de un soplo sistólico a nivel de las válvulas AB. Generalmente la insuficiencia tricúspide es muy rara. La verdad es que no, muy poco, yo he visto muy poco este tipo de alteraciones. El soplo se va a caracterizar por un soplo holosistólico. Nuevamente les recalco, va a haber una intensidad continua, todo el soplo va a ser intenso desde el inicio hasta prácticamente hasta el final. En algunos casos va a ir acompañado de frémito. Hay un dato muy importante, ¿no? Que se habla del signo de Rivero-Caballo. El signo de Rivero-Caballo es cuando el paciente inspira, mete aire y al meter aire, desde luego, mejora el flujo a nivel de las cavidades derechas y eso hace que nosotros podamos percibir mejor el soplo. Y ahí va, desde luego, la descripción de Rivero-Caballo. Cuando ustedes hacen esta práctica de que el paciente vaya auscultando, respirando más rápido, captando más oxígeno, automáticamente vamos a tener un Rivero-Caballo positivo, ¿no? Entonces, en algunas situaciones les recalco que ya habíamos visto anteriormente los cambios de posición, los cambios de, bueno, prácticamente de presentación del paciente puede influir bastante dentro de la descripción de la misma. Por lo tanto, nosotros, ¿dónde vamos a auscultar? Tercer, cuarto espacio, como les había comentado hace un momento, cuarto espacio, borde parasternal izquierdo, ¿no? O en algunos casos, lo que les decía, en la porción inferior del esternón, por debajo de la apófisis sifoides, eso es lo que nos dice la literatura, pero la verdad, les recalco, no veo necesario hacer esta auscultación, porque ya buscando el tercer, cuarto espacio, puedes auscultar ya algo. Muy bien. Las causas más comunes de una insuficiencia tricúspide, la fiebre reumática. La fiebre reumática. Segunda puede ser funcional, lo que les dije al inicio de clases, ¿no? Puede haber soplos funcionales por dilatación del anillo. Entonces, por un claro ejemplo, la miocardiopatía dilatada chagásica. Entonces, esto puede originar también un soplo, pero no es porque la válvula esté mal, ¿no? Sino porque el corazón se ha estirado, se ha dilatado ese corazón. En algunos casos, la clínica se va a relacionar más que todo con una insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Datos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿A qué nos referimos? A que el paciente en algún momento va a presentar congestión, va a presentar edema pleural, va a presentar hepatomegalia, va a presentar edema en miembros inferiores, etc. Entonces, todo lo que caracteriza en cuanto a lo que es una insuficiencia del lado derecho puede estar presente en estos pacientes con insuficiencia tricúspide. Generalmente al examen físico vamos a encontrarlo cianótico al paciente, ¿no? Vamos a encontrarlo cianótico, en algunos casos por la congestión como tal que se está viendo en la mayoría de las personas. En algún caso van a encontrar ictericia, ¿por qué? Porque el hígado está afectado también, ¿no? En cierto sentido también van a encontrar cianosis por la congestión, y en algunos pacientes van a encontrar un pulso venoso sistólico positivo, onda de reemplazo, el seno X. ¿A qué nos referimos? Que ese pulso, cuando ustedes van a sentir el pulso venoso, automáticamente van a sentir con mayor intensidad, en cierto sentido, y posteriormente, desde luego, va a perderse esa intensidad. ¿Por qué? Porque la válvula está regresando, o sea, la sangre está regresando por esa válvula que es insuficiente y por ende el pulso lo vamos a percibir al principio con mayor intensidad, pero va a ser bruscamente el cambio que van a presentar con lo que se relaciona una insuficiencia tricúspide. Muy bien, entonces son características, estoy dándoles un pequeño resumen por si acaso, porque después vamos a ir viendo cada uno de estos desglosados, todos estos tipos de alteraciones en las válvulas, los vamos a ir viendo desglosados. Acá podemos percibir, para todos ustedes,
una insuficiencia mitral, ¿no? Es un soplo, como su nombre lo ha indicado, es holosistólico, porque es, bueno, pues intenso desde el inicio hasta el final del soplo como tal. De ahí viene bueno, por qué el tipo de soplo, ¿no? Holosistólico. Bien. Ahora, en los soplos sistólicos en las válvulas semilunares o sigmoideas es igual a estenosis. Entonces, acá estamos hablando de estenosis aórtica, ¿no? Eso ya les estoy recalcando ya varias veces para que no se confundan. En las válvulas sigmoideas, un soplo sistólico se traduce en estenosis. Las válvulas AB, un soplo sistólico se va a traducir en una insuficiencia como tal. Entonces acá podemos ver que la estenosis aórtica, un ejemplo, chicos, es la valvulopatía más común. Hoy en día tenemos varios pacientes con valvulopatías aórticas estenóticas, pacientes que lamentablemente nacieron con una válvula defectuosa y tienen ahí cerrada la válvula, pacientes que en cierto sentido puede ser que los años hayan llevado a que esa válvula se vaya cerrando. O pacientes que enfermaron por fiebre reumática, ¿no? La fiebre reumática en nuestro medio ha arrasado hace tiempo con mucha gente, pero actualmente este soplo sistólico o esta válvula dañada, bueno, en cierto sentido se lo está diagnosticando a pronta edad, cuando, bueno, pues hablamos de los pacientes añosos que en algún momento lo dejan, para que puedan hacer un tratamiento de forma preventiva. Entonces, el soplo, ¿cómo es en una estenosis aórtica? Es un soplo eyectivo, áspero, ¿no? Romboidal. ¿Qué quiere decir romboidal? Que su mayor intensidad está en la mitad del soplo.